Hola y bienvenidos a este nuevo video en donde veremos las operaciones con números. Yo soy su asesor Miguel Ángel Durón Laris. Nosotros utilizamos las sumas todos los días, pero ¿qué pasa con la suma de los números negativos? Veamos las sumas con signos. Nosotros cuando sumamos a un número positivo otro número positivo, nos da como resultado un número positivo más grande que los dos anteriores. Cuando a un número positivo grande le sumamos un número negativo pequeño, este número que nos da como resultado es más pequeño. Cuando a un número negativo le sumamos otro número negativo, nos da como resultado un número negativo más grande. Ahora, cuando le sumamos a un número chiquito negativo, le sumamos un número grande negativo, esto nos da como resultado un número negativo, pero aún más pequeño. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, si al 7 positivo le sumamos 8 positivo, el resultado nos va a dar 15 positivo. Porque ambos son positivos, el resultado nos va a dar positivo. Ahora, sumando 7 más 8 nos da 15. En el segundo ejemplo tenemos un 20 positivo que le vamos a restar un 11. Como vemos que el 20 es más grande que el 11, el resultado nos va a quedar en positivo porque es su signo. Ahora, si a 20 le restamos 11, nos queda 9. En el tercer ejemplo tenemos dos números negativos. Como ambos tienen el mismo signo, el resultado va a tener negativo. Sumando los números 3 más 7 nos da 10, pero como dijimos que ambos son negativos, el resultado es negativo. En el último ejemplo tenemos con que el número negativo es más grande que el positivo. Tal vez no suene lógico que tengamos números negativos, pero en las matemáticas sí existen. Por ejemplo, si al 6 le vamos a quitar 14, el resultado nos va a quedar en menos 8, porque el 14 es más grande que el 6 y su signo es negativo. Entonces, si a 14 le restamos 6, nos queda 8, pero como es negativo, es menos 8. Ahora veamos las restas. En una resta, si ambos son negativos, el resultado nos va a dar en positivo, porque sería como una negación de una negación. Entonces, si decimos no y no, va a ser sí. Veamos el primer ejemplo. Este ejemplo es normal. A un 10 positivo le vamos a restar un 7 negativo. 10 menos 7 nos queda como resultado 3 positivo porque el 10 es más grande que el 7. En el segundo ejemplo, que es como el anterior que vimos, le vamos a restar menos 8 menos 3. Como ambos tienen el mismo signo, nos va a dar con que 8 menos 3 nos da 11. Pero como ambos son negativos, nos va a quedar en menos 11. Ahora veamos cuando es menos menos. Por ejemplo, si nos presentan un problema así, menos 5 menos menos 8. Como dijimos que una negación de una negación va a ser positiva, entonces nos va a quedar con que negativo en negativo se va a convertir en positivo. Menos 5, que es el primer elemento que teníamos, le vamos a sumar 8. Menos 5 más 8 nos queda, bueno, lo podemos acomodar de otra forma, que nos quedaría como más 8 menos 5. Para que nos quede más sencilla la operación, nos quedaría en 3. Veamos otro ejemplo. Cuando es menos menos 12. Si es más 4 menos menos 12, dijimos que menos y menos, que sería una negación de una negación, nos va a dar positivo. Entonces sería más 4 menos menos se convierte en positivo, entonces queda más 4 más 12. 4 más 12 nos queda en más 16. Veamos la multiplicación y cómo se afectan sus signos. En las multiplicaciones se manejan un poco diferentes los signos. Por ejemplo, si tenemos un más y un más, el resultado nos va a dar más y se lee de la siguiente manera. Más multiplicado por más nos da más. Más multiplicado por menos nos va a dar menos. Menos multiplicado por más nos va a dar menos. Menos multiplicado por menos es más. Entonces, si vemos esta pequeña tablita, podemos deducir que si los dos signos son iguales, nos va a dar positivo. Si son diferentes, nos va a dar negativo. Lo podemos comprobar. Más y más es más. Más y menos, ambos son diferentes, nos va a dar negativo. Menos y más, ambos son diferentes, nos va a dar negativo. Menos y menos,
como ambos son iguales, igual que la suma, nos va a decir que el resultado es positivo. Veamos algunos ejemplos. Aquí arriba están las reglas que antes teníamos. Veamos el primer ejemplo. Tenemos con que más 3 multiplicado más 8. Si lo buscamos en nuestra tablita, nos dice que más por más nos va a dar más. Entonces el resultado tiene que ser positivo. Haciendo la multiplicación 3 por 8, 24. Pero como dijimos que tiene que ser positivo, nos va a quedar en más 24. Ahora, veamos el segundo ejemplo. En el segundo ejemplo nos presentan que es más 7 multiplicado por menos 4. Si lo buscamos en nuestra tablita, tenemos positivo, negativo, lo buscamos y aquí tenemos positivo y negativo, nos va a dar negativo porque ambos son diferentes. Entonces, si dijimos que son diferentes los dos signos, nos va a dar en negativo. Haciendo la multiplicación, 7 por 8, perdón, 7 por 4 nos va a dar en menos 28, que nos quedaría menos 28. En el tercer ejemplo tenemos menos 2 multiplicado por más 8. Si vemos las multiplicaciones, nos queda con que es menos por más nos va a dar menos, porque ambos son diferentes signos. Haciendo la multiplicación, 2 por 8, 16. Pero como dijimos que ambos signos son diferentes, nos va a quedar en menos 16. Veamos el último ejemplo. Tenemos con que es menos 5 multiplicado por menos 9. Como ambos tienen el mismo signo que es menos por menos, y si revisamos en nuestra tablita nos queda menos multiplicado por menos, nos va a dar en positivo. Entonces ya sabemos que el resultado es positivo. Ahora hacemos la multiplicación. 5 por 9, 45. Pero como ambos son iguales de signo, nos va a quedar en más 45. Veamos cómo podemos hacer la división con casita. En la división con casita contamos con 4 partes, que sería el divisor, el cociente, que es el que va arriba de la casita es la que está representada con esta línea verde, que sería como una especie de casita, y está el dividendo y el resto. Vamos a detener la división cuando lleguemos a 0 en el resto o bien cuando sea un número muy pequeño. Veamos un ejemplo. Para este caso, como tiene dos cifras de este lado, nosotros vamos a dividir lo de adentro de la casita en cantidades de dos cifras y dos cifras. Por ejemplo, estas serían dos cifras y como el cero ya no tiene otra cifra, él se quedaría solito. Ahora, empezamos a hacer la división. En este caso, lo que tenemos que hacer es multiplicar este número de aquí afuera de la casita por uno aquí arriba y que nos dé un valor cercano al que está adentro o que sea igual. Por ejemplo, si multiplicamos el 10 por el 1, nos da 10. ¿El 10 es menor al 11? Sí. Entonces podríamos poner el 1, pero vamos a probar con el 2. 2 por 10 nos va a dar 20. 20 es más grande que el 11, entonces el 2 no lo podemos ocupar. Nos vamos a quedar con el 1. Si hacemos 10 por 1, nos da 10. Dijimos que el 10 era más pequeño que el 11, entonces le vamos a restar el 10. 11 menos 10 nos va a quedar en 1. Y bajamos el 0 que teníamos aquí, que todavía no le hacemos nada porque los dividimos en cifras de 2 y el 0 quedó solito. Entonces bajamos el 0 y nos queda otra nueva fracción aquí, otro nuevo número. Entonces vamos a buscar otro número que multiplicado por 10 nos vaya a dar 10. Y empezamos. 10 por 1, 10. El 10 que acabamos de obtener de la multiplicación es menor al 10 que tenemos aquí o igual. Sí, sí es igual. Entonces ponemos un 1 arriba. 1 por 10, 10. Le vamos a restar el 10 que acabamos de obtener de la multiplicación y nos va a dar como resultado 0. Dijimos que íbamos a detenernos cuando el residuo fuera 0 o cercano a 0. Y en este caso ya tendríamos nuestra división. Entonces se leería de la siguiente manera. 110 dividido entre 10 nos da a 11. Y hay una manera de comprobarlo. Veamos cómo se puede comprobar. Para la manera de comprobarlo es hacer la operación contraria a la división, que la operación contraria a la división es la multiplicación. Entonces, si multiplicamos el 10 por el 11, nos tiene que dar el número que está adentro de la casita. Si lo hacemos 10 por 11, nos da 110. Y como vemos, el número que está fuera de la casita es el 10. El número que está arriba de la casita es el 11. Y dijimos que si los dos los multiplicamos nos tiene que dar el resultado que está adentro. Y como vemos es 110. Veamos cómo se clasifica la jerarquía de operaciones y un ejemplo de ello.
En la jerarquía de operaciones tenemos una pequeña pirámide que nos va indicando cómo se va haciendo. El primer paso sería resolver todos los paréntesis o signos de agrupación. Pueden ser paréntesis, corchetes o llaves. En el segundo nivel tenemos los que tienen potencias y raíces o bien exponentes. En el tercer nivel tenemos las multiplicaciones y las divisiones y en el último nivel tenemos sumas y restas. En caso de que tengamos alguna esté doble, se resuelve el que primero esté a la izquierda. Veamos un ejemplo. Nos presentan el siguiente problema. 8 multiplicado por 3, lo que nos resulte de esto, le vamos a restar 4 y luego le vamos a sumar lo que nos resulte de 7 menos 8 y luego lo que nos resulte de todas estas operaciones, le vamos a sumar un 1. Como tenemos signos de agrupación, dijimos que si tenemos dos, vamos a resolver el que primero esté a la izquierda. El primero que está a la izquierda es 8 multiplicado por 3. 8 por 3, 24. Y ahora, como ya no tenemos operaciones adentro de nuestros signos de agrupación, nos pasamos al siguiente signo de agrupación. El siguiente signo de agrupación son estos paréntesis que nos dice que es 7 menos 8. Y como ya habíamos visto, como el 8 es mayor que el 7, se va a quedar con el signo negativo y ahora hacemos 8 menos 7 nos queda en 1. Pero como dijimos que el 8 es mayor, nos queda en menos 1. Ahora, como ya resolvimos los paréntesis y ya no se pueden hacer operaciones adentro de ellos, los podemos eliminar y continuar con las siguientes operaciones, que en este caso sería 24 menos 4 menos 1 más 1. Como la resta y la suma están en el mismo nivel de las jerarquías de operaciones, dijimos que se resuelve primero el que esté a la izquierda. 24 menos 4 nos da 20 y bajamos todo lo demás igual porque todavía no le hacemos nada, menos 1 y más 1. Ahora, volvemos a tener menos y más. Como dijimos que están en el mismo nivel, se empieza con el que esté más a la izquierda. En este caso es una resta. 20 menos 1 nos da 19. Ahora bajamos el más 1 que no le hemos hecho nada desde el inicio. Ahora, como ya solo tenemos sumas, se va a hacer 19 más 1, 20. Ya por último, vamos a ver el valor absoluto. El valor absoluto está representado por dos líneas verticales más grandes que los números. Veamos un ejemplo. Valor absoluto de 50. Así es como se lee con palabras. Lo que hace el valor absoluto es que únicamente se centra en el valor y todos los números que estén adentro de valor absoluto los convierte en positivos. Como el 50 ya es positivo, va a quedar igual. Ahora, si vemos valor absoluto de menos 41, como dijimos que únicamente los que estén adentro del valor absoluto los va a convertir en positivo, este menos lo va a eliminar y nos va a quedar únicamente 41 positivo. Recordemos que los números positivos no es necesario escribirles el más al lado izquierdo. Si son negativos, sí es necesario. Como en este caso es valor absoluto y todos van a quedar como positivo, no los escribimos. Adentro del valor absoluto también podemos hacer operaciones como la que tenemos aquí. Si tenemos menos 24 más 8, como estuvimos viendo antes, el menos 24 es más grande que el 8. Entonces le vamos a restar 24 menos 8 nos queda en 16, pero como el 24 era más grande, nos va a quedar en menos 16. Pero como dijimos que es valor absoluto de lo que esté adentro, únicamente se va a quedar en positivo y el resultado nos va a dar 16.